estamos ubicándonos, alineándonos en cuanto a el estudio de este mes. El estudio de este mes se llama Los obreros de la última hora. Hemos querido averiguar entonces cuál es la diferencia del obrero con lo que venimos estudiando de atrás. Vimos que llegamos siendo siervos, no dejamos de ser siervos. Luego, entonces, pasamos a ser amigos del Señor, tenemos la confianza de preguntarle, tenemos la confianza de contarle todas las cosas. Entonces, en esa confianza, somos hijos de Dios, porque así lo ganó el Señor Jesucristo para nosotros. Somos hijos de Dios. Pero ni como siervo, ni como amigo, ni como hijo de Dios, en ninguna parte se ve que haya una recompensa, una retribución a ser hijo, a ser amigo o a ser un esclavo del Señor Jesús. Pero cuando llegamos a la palabra obrero, nos damos cuenta que la palabra obrero significa, entre otras cosas muy buenas, el ser retribuido, el ser recompensado por un trabajo. Así que vamos entonces a mirar cuál es como el propósito del Señor de llamar a toda la iglesia a ser obreros. ¿A cuántos? Sí, unos serán obreros de tiempo completo, otros serán obreros de un menor tiempo, otros podrán ser obreros de 1 hora diaria, otros de 2 horas a la semana, etcétera. Pero es muy importante que nosotros tengamos muy claro por qué nosotros podemos aspirar a ser obreros. El obrero es un trabajador, el obrero es alguien que se dedica a una cosa y, bueno, ¿será que sí podemos hacerlo? ¿Será que tenemos la herramienta necesaria para trabajarle al Señor, para trabajar en la obra de la extensión del Evangelio? Porque a eso es llamado un obrero, a la extensión del Evangelio en el mundo entero. Bueno, nosotros estamos aquí en este medio y algunos salen a la calle, predican la palabra, dan un tratado, hablan del Señor. Otros de pronto viajan a un municipio cercano, en el transporte predican la palabra, reparten un tratado. Otros ya entonces empiezan a tener un espacio en las redes sociales, tienen 10 minuticos todos los días, hacen un devocional corto, dan una palabra y se van extendiendo, se va extendiendo. De eso se tratan. El ser obrero es necesario que nosotros lo tengamos muy claro. ¿Cómo es ser obrero? ¿Qué me espera o qué se me exige a mí para ser obrero? ¿Qué es lo que el Señor exige para que usted y yo seamos obreros? Ayer nos dimos cuenta, se nos exige tener compasión de la humanidad. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerda o no? Lo podemos leer, Mateo capítulo 9, todo ese versículo, todo ese capítulo, habla de tantas cosas que hay que enfrentar en el trabajo de ser obrero. Hay que levantar muertos, hay que sanar enfermos, sí, claro. Y nos enfrentamos a la crítica, nos enfrentamos a la vergüenza, la gente se burlaba de él, etcétera. Pero por eso al final de ese capítulo 9 de Mateo, el Señor dice, la mies es mucha, la necesidad de la gente es mucha, ellos están listos, pero no hay casi obreros, los obreros son pocos. Y me causa un impacto oír que el Señor Jesucristo dice, oiga, ustedes ruéguenle a Dios que envíe obreros a su mies. A esa cosecha que ya está lista para recoger, ustedes tienen que rogarle al Padre, al Señor, a Dios, que envíe obreros a su mies. Nosotros, pero sí Él sabe que la gente está lista mucha gente necesitada está lista ya para escuchar el Evangelio. ¿Por qué le tenemos que rogar? ¿Sabe por qué? Y espero poder llegar a ese punto el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le ruega al Señor, Señor, mire la necesidad de la gente, mire el sufrimiento de las personas, mire cómo unos sufren de enfermedades, otros sufren de depresión, otros se quieren suicidar, otras personas no quieren ni levantarse de la cama, hay ansiedad, hay estrés, hay angustia, hay personas que no tienen
salida, sienten que no tienen salida a su problema familiar. Otros están viendo cómo su hogar se destruye, que sus hijos se van para la calle. Cuando usted está haciendo eso, entonces Dios está colocando amor en el corazón del que está rogando y le dice, ¿y usted por qué no va, mijo? Claro. ¿Y usted por qué no va, mijo? Usted que está mirando la necesidad de toda esa gente y que me está rogando que envíe obreros, ¿usted por qué no va? De eso se trata. Por eso es que el Señor dice, oiga, ore y ruegue al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos entonces a mirar si el Señor Jesucristo hizo. Si hizo eso precisamente. ¿Qué necesitó el Señor Jesús para hacer todo lo que vimos en el capítulo número 9? En un solo capítulo una cantidad de cosas. ¿Qué fue lo principal que Él necesitó para poder desarrollar ese trabajo? Hechos, capítulo número 10. Una sola cosa necesitó el Señor. Vamos a leer el versículo número 38. ¿Cómo? Mire bien los acentos, por favor. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Solo eso necesitó el Señor para empezar a hacer el bien, para empezar a ser un obrero del Señor. Vuelva a leer ese texto, dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Espérese, deténgase allí. Es muy importante que tengamos en claro muchas cosas, porque cuando se lee este texto y no se sabe entender, entonces se piensa que alguien me tiene que echar aceite para poder ir a predicar. Sí, me tienen que ungir, porque ahí la Biblia dice que el Señor ungió, el Padre ungió a Jesús para que fuera a predicar y hacer el bien. Sí, pero no dice que con aceite. Mediten algo. ¿Usted vio en algún momento al Señor Jesús siendo ungido con aceite? Tal vez por Juan el Bautista. ¿Cierto que no? ¿Y vio al Señor Jesús en algún momento ungiendo a alguien? No. No. Y allí dice muy claro, lo ungió, pero no con aceite. Lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Y cuántos son casa del Espíritu Santo? Ah, ¿eso será cierto? Yo creo que usted no está seguro de eso. ¿Usted es templo del Espíritu Santo? Sí, no, yo no los escucho. ¿Usted es templo del Espíritu Santo? Pero no todos, ¿no? No todos. Pues no todos contestan. ¿El Espíritu de Dios vino a morar dentro de ti, sí o no? Ah, bueno, entonces es sencillo. Así como Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, así te ungió a ti. Mire, por favor, tenemos que salir de esa, no sé, de esas cuatro paredes que no sé por qué leíamos la verdad de la palabra que está tan clara y no entendíamos que al mismo trabajo que el Señor, nuestro Padre, envió a Jesucristo, al mismo trabajo lo mandó a usted y me mandó a mí. Al mismo trabajo, a hacer bien y no mal. Oiga, a echar fuera los demonios de los endemoniados, a orar por los enfermos y que estos sanen. A eso nos mandó. Y entonces, a ver, ¿y entonces por qué la gran mayoría de la iglesia, si nunca se ha subido a un púlpito, a una tarima, le es difícil creer que él tenga en sí mismo un ministerio, haya sido llamado a un ministerio y haya recibido al menos un don para servir a las personas? ¿Por qué? Yo le hago esa pregunta, ¿por qué? Porque si todos los cristianos, escúcheme, todos, hasta el que llegó el domingo y apenas empezó ayer miércoles a hacer el discipulado, él debería saber que las señales que Cristo puso sobre su vida lo van a seguir, porque en el nombre de Jesús él va a echar fuera demonios, él puede hablar en lenguas adorando al Señor, en lengua extraña, él puede tomar serpientes en sus manos, puede beber cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pone su mano y sanarán. ¿Cuándo fue que la iglesia dejó de creer en esa verdad?
¿Cuándo fue que la iglesia empezó a tener temor de ser un cristiano? ¿Cuándo? Dos cosas el cristiano no entendió con facilidad. Una, que el evangelio es cambio, transformación. Tu carácter tiene que ser transformado a la imagen del carácter de Cristo. Y dos, el poder de Dios está sobre tu vida para hacer el bien. Son dos cosas básicas, pero muy claras en la palabra, muy claras. Entonces, para ser obrero, todos recibimos la unción del Espíritu Santo. Y yo quiero mostrarle algo para que no lo dude. Aunque la Biblia dice claramente, lo ungió con el Espíritu Santo, no con aceite. Ahí no dice con aceite, sino lo ungió con el Espíritu Santo. Yo quiero mostrarle lo que significa esa palabra ungió. Porque una cosa es la palabra ungió y otra cosa es unción. Entonces, lea de nuevo ese versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Ah, pastor, eso no me lo dieron a mí. Sí, sí se lo dieron. Y la Biblia está llena de esa. Ahora en la oración, Lucas capítulo 10 dice, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es poder. Bueno, pero vamos en orden. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Oiga, y como consecuencia de esa unción, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A eso fuiste llamado tú. A eso fuimos llamados todos. Escúcheme, por favor. Se cometieron muchos errores hace muchas décadas en el Evangelio. Que si el pastor no veía a alguien que quería estar metido en la iglesia, que si el pastor no veía que alguien quería orar y que cuando oraba se transformaba, entonces pensaba que no tenía llamado. Si lo veía tranquilo allí con los ojos cerrados orando al Señor, no, ese no tiene fuego, ese no tiene power, no, hermano. Entonces, este no tiene llamado, por consiguiente, no puede ser pastor, este no tiene un ministerio. Mentira, hermano. Según la Biblia, todos hemos sido llamados por Dios a desarrollar un ministerio. Todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para hacer bienes y para ayudar a los que están cautivos del diablo, enfermos, oprimidos. ¿Sí ve que los amenes se desaparecen? Póngale cuidado. La palabra, cómo Dios ungió, la palabra ungió, 55:48, hace referencia a la unción que se hacía en el Antiguo Testamento, que no tenía que ver con ungirlo todo, no. Era prohibido en el Antiguo Testamento ungir animales, ungir cosas, no. De hecho, no todos los seres humanos se podían ungir en el Antiguo Testamento. Solamente los llamados a un ministerio como el profeta, como el sacerdote, etc. Pero ¿sabe qué significa esta palabra ungió? 55:48. Mediante la idea de contacto se conecta con Dios, con el Espíritu Santo. Pero dice, untar o frotar con aceite, esto es. Pero nos damos cuenta que, aunque se usa la palabra ungió, no fue con aceite, fue con el Espíritu Santo. Hola. Hubo un contacto entre el Señor Jesús y el Espíritu de Dios. Es decir, por implicación consagrar, esto, óigalo, por implicación consagrar a un oficio o servicio religioso. Ese es el llamado a ser obrero. El ser obrero es ser llamado y consagrado a una función. Entre otras cosas, toda la iglesia debería esforzarse por saber cuál es la función que el Señor quiere que se haga. Y si el Señor quiere que esa función la haga desde su posición de profesional, de obrero, de artesano, de artista, de lo que sea. O si quiere que deje, como Pedro y los 11 discípulos más, que dejaron su pesca, dejaron todo por ponerse a extender el reino de los cielos. Eso es. Entonces,
Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 20 dice de esta manera: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción de Jesucristo es su Espíritu Santo. La unción del Santo es el Espíritu de Dios. Se lo compruebo yendo a la palabra la unción. Cuando voy al griego, la palabra la unción, entonces escuche lo que significa. 55:45. Ungüento o untado, es decir, figurativamente el otorgamiento del Espíritu Santo. Allí se le dice, no te estamos ungiendo con un ungüento, no te estamos ungiendo con aceite o con vino o con cualquier otro producto, no. Ahora esa palabra unción es el otorgamiento del Espíritu Santo al creyente, porque así como el Señor, nuestro Padre Celestial, ungió a Jesucristo para la obra del ministerio, para la obra de llevar adelante el trabajo que le encomendó, así a toda la iglesia Dios nos ungió con el Espíritu Santo. Eso es. Por favor, téngalo allí claritico. Al igual que el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, en este caso es el Espíritu Santo, el que tú recibiste, el que yo recibí. Esto para que usted esté seguro que usted tiene lo que el Señor Jesucristo recibió para desarrollar su trabajo de obrero. Usted lo tiene. Usted lo tiene. Porque si de pronto no lo sabe, si de pronto no lo conoce muy bien, estamos estudiando los domingos en la mañana que cuando se nos otorgó el Espíritu Santo, todo lo mejor de Dios nos fue dado, para que sepáis lo que Dios os ha concedido. Y todo nos lo concedió con el Espíritu Santo. Escúcheme, el carácter de Cristo, el temperamento de Cristo, la vida de Cristo fue por el Espíritu Santo. El amor de Dios nos lo otorgó por el Espíritu Santo. Los dones, que es el poder. ¿Los dones que qué? ¿Los dones que qué? Que es el poder. Entonces, en esta palabra la unción es el otorgamiento del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar, pero es que el Señor Jesús, ¿yo qué me voy a poner a jugar con un ministerio o a desarrollar un trabajo como obrero? Si es que el Señor Jesús, inigualable, sí es verdad, como persona, maduro, Dios. Pero hermano, no hay nada que Dios no le haya dado al Señor Jesucristo que no se lo haya dado a usted. Hola. ¿Sí? Entonces póngale cuidado. Hechos capítulo número 1, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder es dunamis, 14:11. Esta palabra poder es dunamis, 14:11. ¿Y sabe qué significa? Fuerza. Literalmente o figurativamente, específicamente poder. Poder milagroso. Por lo general y por implicación, un milagro en sí mismo. Escúcheme, usted, mi hermano amado, mi hermana querida, usted es un milagro en sí mismo. Mire, hay un problema que deberíamos renunciar a ese problema, y es que el diablo nos hizo creer que aunque ahora somos cristianos, seguimos siendo los mismos pobrecitos. ¿Qué pecado de mí? ¿Cómo sufro? ¿Y el precio que tengo que pagar por la salvación? Esa es la peor mentira que el diablo le ha podido hacer creer al cristiano. Hermano, usted es una persona extraordinaria, porque sobre usted y dentro de usted está el Espíritu Santo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el más poderoso de todos. Usted no es una persona común y corriente. Ahora el problema es que el que conoce Biblia y sigue practicando el pecado, pues hermano, le va peor que a una persona natural. Claro. Pero cuando usted ha entendido que el llamado de Dios es a dejar que Él te perfeccione,
a dejar que Él te santifique, te dedicas a hacer lo bueno, te prohíbes a sí mismo hacerle daño a alguien, nunca, jamás permites que de tu boca vaya a salir una maldición contra nadie, siempre estás dispuesto a ofrecer ayuda, a perdonar al que te ofendió, a hacer lo bueno, ¿sabes una cosa? Nadie te puede tocar. Escúchame, la Biblia dice, si usted quiere ir a la Biblia, primera carta de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, primero, no practica el pecado. Segundo, aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, le guarda. Y tercero, el maligno no le toca. Claro. Y cuando el diablo logró que el cristiano empezara a quejarse y de una manera fatalista se convirtiera en una víctima, es que duro, es que el brujo me persigue, es que me están haciendo hechicería, ¿y qué? Lo que hace que yo me conozco como pastor, me doy cuenta que hechicería, conjuros, pero eso no me toca, hermano, ni siquiera me produce rasquiña, ¿no? Y los brujos se han dado cuenta que pierden el tiempo. Claro, hermano, eso es así, no le den ni vueltas a eso. Ellos se tienen que dar cuenta que pierden el tiempo, porque si yo estuviera desagradando a Dios en cualquier área, tomando una moneda que no es mía, deseando una mujer que no es mía, codiciando algo que no me pertenece. Hermano, cualquier aprendiz de brujo haría fiestas o hace fiestas con un cristiano así. Pero hermano, cuando usted y yo hemos entendido el llamado tan serio, el llamado tan hermoso que el Señor nos hizo, y tratamos, mire que es suficiente con tratar, el resto lo hace Dios, y tratamos de agradarle al Señor, mi hermano, pierden el tiempo, los que sean, los brujos, los satanistas que sean, pierden el tiempo. Porque ese llamado de Dios es un llamado tan perfecto y tiene tantas ventajas que Él te lo dio todo. Lo que le dio al Señor Jesucristo te lo dio a ti. Claro. Dale la gloria al Señor. Entonces, póngale cuidado a esto. Póngale cuidado que hay una palabra que nosotros a veces como que no podemos, bueno, porque suena diferente, no habíamos podido identificar qué es esto mismo. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, el versículo 14, estamos leyendo algo que nos parece que es totalmente diferente, ajeno a lo que estamos hablando hoy, que estamos hablando de las herramientas del obrero. Porque el reino de los cielos, se está hablando del reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, mi Señor Jesús se fue al cielo. ¿Sí o no? Llamó a sus siervos. Oiga, qué bonito esto. Éramos siervos, éramos esclavos, pero Él nos dijo, ya no los voy a llamar más esclavos, los voy a llamar amigos. Cuando Él resucita dice, ve y dile a mis hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero Él nos llamó y puso sus negocios. El negocio del reino de los cielos es la salvación de la humanidad. Póngale cuidado, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bienes son posesiones materiales y espirituales. Eso es, bienes. Ahora, dice, a uno dio 5 talentos. ¿Sabe qué significa la palabra talentos? 5007. Talento es llevar, soportar. ¿Desde cuánto hace que está escuchando que el ministerio es ayudar a otros? Ahí está. Se refiere a dinero también, pero es llevar, soportar, equivalente a. Usted lo puede poner como un valor. Allí dice, mírelo. Aquí una moneda o más bien suma de dinero, pero realmente lo que significa es llevar, soportar, equivalente a. Balanza como sosteniendo pesas, pero es, óigame, lo que se le dio es una responsabilidad de ayudar a otros. Dice entonces, a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1.
a cada uno conforme, de acuerdo a su capacidad, y luego se fue lejos. Esa palabra conforme a la capacidad de cada uno de ellos, oiga, de acuerdo a la capacidad de cada uno, le dio 5, le dio 2 y le dio 1. Esa palabra capacidad, ¿sabe qué número es y cómo suena en el griego? Es el número 1411 y suena dunamis. Como Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dijo, pero recibiréis poder. Aquí, según sus capacidades, según el poder que cada uno tenía. Perdón, ¿y es que el Señor le dio más poder a unos que a otros? No, cada uno recibimos de acuerdo a la fe que tenemos. Cuando nosotros vamos al capítulo 12 de Primera Carta a los Corintios, hablando de los dones, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Claro, de acuerdo a la fe de cada uno. Pero imagínese la persona que hoy tiene temor de orar por el vecino que está enfermo. Hermanita, usted no puede venir a la casa, es que tengo un vecino enfermo y es para que oremos. Hermana, ore usted. No, hermana, venga porque yo le tengo confianza a su oración. ¿Qué le pasa? Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios igual que el otro. En usted habita el Espíritu Santo como habita en mí y en cualquier otro cristiano. Es cuestión de confianza, es cuestión de fe. Pero la confianza y la fe vienen por el conocimiento. Si yo no conozco la verdad, si yo no sé que el Señor me ungió con el Espíritu Santo y me dio las herramientas de los dones espirituales para que le haga bien a los demás, no, pues me escondo. Mando a hacer una puerta aquí y entro y salgo y ya. Claro. Pero hermano, usted y yo fuimos diseñados para hacer el bien. Y no es hacer el bien, hermano, irse a trabajar para que lo que gane se lo reparte a los pobres. No, es más allá de eso. Es que aquello que el Señor le dio sobrenaturalmente lo ponga al servicio de la humanidad. Recuerda ayer que les dije, la profesión fue diseñada para que usted por su esfuerzo estudie y por su esfuerzo trabaje y usted se haga rico. Esa es la profesión. Pero el ministerio es recibir unos dones sin tener que estudiar en una universidad, sin tener que pagar por ello, recibir unos dones gratuitamente y a través de esos dones hacerle el bien a la humanidad sin pretender enriquecerse a causa de esa humanidad o a través de esa humanidad. No, servirle al Señor con gozo, con alegría, haciéndole el bien y nunca aprovechándose de nadie. Si lo hace bien, si lo hace correctamente, no se preocupe, Dios lo va a enriquecer. Pero mire la diferencia de estas dos cosas. Ahora, el ministerio cuenta con el Espíritu de Dios y todas las riquezas, oiga, todos los regalos que el Espíritu de Dios trajo al ser humano, entre ellas el poder, los dones. ¿Ya sabe cuáles son los dones? Sí, en Primera Carta a los Corintios. De hecho, lo estamos estudiando los domingos. Eso. Entonces, ¿qué te hace falta? Pues creer. De pronto, pastor, era que yo no lo tenía tan claro. Bueno, ahora que lo conoces, puedes creer en eso y puedes empezar a orar por los afligidos, por los enfermos, por los desahuciados, por los oprimidos, por los endemoniados. Claro, y de esa manera entonces usted y yo estamos capacitados para que a la hora que usted lo diga, lo decida, a la hora que usted se determine, le diga, Señor, yo quiero ser tu obrero. Ya no quiero que el mundo me pague, págame tú. Sí, hermano, es importante eso. Pero, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo pretende usted decirnos a nosotros que lo que hizo el Señor Jesucristo, que el poder que tuvo el Señor Jesucristo para resucitar muertos y todo lo demás, lo vamos a tener nosotros? Sí. Le repito, no nos enseñaron, no nos dieron a conocer esa verdad y al no conocerla no la creímos. Vivimos un tiempo llenos de miedo, llenos de temor, esperando que el pastor sea el único que pueda hacer esas cosas. Por eso la iglesia decayó a un nivel de religión. Por eso la iglesia cristiana hoy es conocida como una religión más. Pero ¿sabe qué pasaría si todos nosotros
anduviésemos por las calles haciendo milagros, libertando endemoniados, ¿sabe qué pasaría? Ay, hermano. Alguien dijo, pues se iniciaría la persecución como persiguieron a los discípulos del Señor Jesús. Bueno, no importa, pero tendríamos al mundo de cabeza. Claro, en Hechos de los Apóstoles dicen, este es Pablo, uno de los que anda trastornando el mundo entero, con una palabra respaldada por el poder de Dios, con un evangelio, con una predicación respaldada por el poder de Dios. Ahora, mire lo que dice Juan, capítulo 14, 12. Y él lo afirma 2 veces. No dice de cierto te digo, dice de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Obras, póngale cuidado a esto. Obras. ¿Qué son las obras? 20:41. ¿Qué significa obras? ¿Se acuerda del 20:41 en estos días? ¿No se acuerda? El 20:41 significa obrero. Obrero. 20:41. Trabajar, laborar como esfuerzo u ocupación. Las obras, o sea, el trabajo de obrero que yo he hecho en esta tierra, ustedes lo pueden hacer también. Es lo que está diciendo. Las obras que yo hago, ¿dónde está? Sí. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. La palabra hago, hacer, es el 4160 y significa esto. Hacer en una aplicación muy amplia, hacer, activo. Allí es donde entran las funciones del Padre, ¿no? ¿Sí? Que el ser humano quiere hacer. Usted como cristiano quiere ir a buscar al enfermo para orar por él, al endemoniado para orar por él. Claro. Entonces hago, 4160 dice hacer, en una aplicación muy amplia, más o menos directa. Poner, practicar. Usted no puede, hermano, esa es otra complicación en la iglesia, que la gente quiere tener poder y ser grande, pero no practica la vocación que Dios le puso en su corazón. Él quiere orar por el enfermo, pero no se atreve porque le da pena quedar mal, le da pena orar y que no pase nada. Perdóneme, hermano, con todo respeto. A nosotros que nos interesa que pase, hagamos lo que el Señor nos dice. Claro, vaya ore por los enfermos. ¿O no nos dice el Señor así? Entonces dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. O sea, desarrollará ese ministerio también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oiga, esa palabra mayores, 3173, dice grande, literalmente o figurativamente, en aplicación muy amplia, enorme. Algo que es tan enorme que es extraño. O sea, usted y yo podemos llegar a hacer cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cosas tan extrañas. Claro, dice, extraño, fuerte, grande. Lo que el Señor está diciendo es, vea, lo que yo hice, lo que usted me vio hacer, de levantar muertos, de resucitar muertos, de limpiar leprosos, de sanar enfermos, es apenas el comienzo del ministerio mío a través de ustedes. Qué importante entender eso, hermano. Eso de imitar al Señor Jesús no ha dado resultado jamás. Deje que el Señor Jesús viva la vida que Él sabe vivir a través de usted. Claro, déjese transformar por el Espíritu Santo y deje que fluya la vida de Cristo a través de usted. Y se va a dar cuenta que si no podía perdonar, pues claro, como seres humanos no somos capaces, pero el Señor Jesucristo sí sabe perdonar. Entonces ahora el Señor Jesús, gobernando nuestra vida, perdona con una facilidad impresionante y uno se siente libre. El que le daba miedo, el que tenía temor, no, ya no le da temor. Ahora es una persona firme, fuerte, hermano, valiente. Claro, vamos a orar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque ahora Jesucristo es el que está viviendo la vida que Él sabe vivir a través de usted y a través de mí. ¿Está entendiendo eso? Entonces,
Bueno, si le va a dar la gloria a Dios, déselo. Entonces la palabra mayores significa grande, grande, amplio, enorme, extraño. Decídase a eso, hermano, créale al Señor. Dolorosamente hay personas que empezaron a orar por todas estas cosas y el Señor empezó a usarlos y se descarriaron, se volvieron soberbios, altivos. Hermano, pero eso no le dé temor, usted no va a ser así. No, usted no va a ser así. Usted va a seguir siendo el hombre, la mujer, amable, servicial, humilde, que el Señor está levantando y está formando. Amén. Eso es. Ahora, ¿en serio yo lo podría hacer? Pues Él está diciendo, yo voy al Padre. La palabra ir es atravesar, es decir, viajar, literalmente, específicamente remover, morir y vivir, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque yo voy al Padre, eso fue lo que Él dijo. Ir es trasladarse de este lugar al cielo. Ahora, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo 10. Porque es importante que si vamos a estudiar este mes la palabra obreros de la última hora, usted sepa a qué se refiere la Biblia. Que sepa a quién se refiere y a qué se refiere. Cuando habla de obreros, se está refiriendo de mí. ¿De usted también o no? Claro, Él nos ha llamado a todos, pero yo le dije, no todos han decidido ser obreros del Señor, no todos. Para muchos de los creyentes les ha sido más fácil ver la corrida, perdónenme, uso este término, desde la barrera, allá. Ay, uy, qué bendición. Mire cómo oran por los enfermos. Ay, sí, cómo van y predican. Uy, qué bendición. Ese es el cristiano que se quedó sentado en su congregación, que ni siquiera empezó a prestar su servicio en nada. Entra y sale sin compromiso con nadie. Sí, él está sirviendo a Dios, si es un buen esposo, si ella es una buena esposa, si son buenos padres, le está sirviendo al Señor. Pero obrero no está haciendo, porque el obrero es el que acepta específicamente el trabajo de extender el evangelio. Puede ser que él le hable en la empresa, le hable a alguien y lo evangelice y de pronto trae a alguien a la congregación. Bueno, pero es que eso debería ser de todos nosotros, que por el ejemplo, por el buen ejemplo, la gente quisiera ser como usted y como yo, porque nosotros estamos aprendiendo de Cristo. Amén. Pero no es el obrero que se determina en mis tiempos libres. Voy a servir a la gente, a la humanidad, a aquellas personas que están conociendo del Señor. Voy a determinarme a servir a los que el Señor ha seleccionado para salvación. Entonces, dice Mateo capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Allí da los nombres de sus 12 discípulos y ellos fueron los que nos predicaron a los demás. Hoy, por la predicación de ellos, usted y yo conocemos el Evangelio. Pero lea el versículo 5, que nos va a convencer de que para todos nosotros está el llamado a ser obreros. 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted sí tiene claro que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Sí lo tiene? Listo. Y mire el mandamiento para usted y para mí. Sanad enfermos. ¿Cómo? Entonces sí lo dice, sí recuerda lo que hemos leído en Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Igual, al que sigue al Señor, esas señales lo seguirán como algo natural.
Y entonces siga leyendo el versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Hermano, pero déjeme decirle que yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Que el Señor te diga, ve a tal dirección. Y usted va a esa dirección. ¿Y qué hago, Señor? Entra y ora por el que está en el cajón. ¿Qué? Es escaso el de nosotros que no reprenda al diablo y se vuelva para la casa. Porque el diablo logró, óigame, el diablo logró poner una semilla de temor en la iglesia. Y entonces, orar por un enfermo nos da temor, orar por alguien en coma nos da temor, y todo nos da temor porque está por encima el orgullo. Y si oro y no pasa nada, y si oro y no sucede nada, ¿qué van a decir de mí? Hermano, por favor, si yo obedezco lo que el Señor me está mandando a hacer, ¿es problema del Señor? Yo procuro tener fe y hacerlo con convicción, no pensando, no dándole lugar al enemigo a que me ponga un dardo encendido que diga, no, yo creo que aquí no pasa nada, pero, uy, no, es que con estas imágenes, no, hermano, no. Y en eso, pues yo entiendo porque muchas veces yo dejé de obedecer al Señor por miedo de que no pasara nada. Pero el mandamiento es este, hermano. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Como regalo recibiste, como regalo dalo. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué significa esto? Que usted y yo no podemos pervertir el don. No podemos hacer lo que José hizo. Ay, como yo le interpreté el sueño, hable de mí a Faraón y dígale que me saque de aquí, que por favor me saque de aquí, que yo soy inocente. El Señor le borró el pensamiento al copero y a José lo tuvo 2 años más allá para que aprendiera a confiar en Dios. Y cuando uno de nosotros, cualquiera de ustedes o este servidor, empieza a ver el ministerio, los dones que Dios me dio para servir a la gente como una herramienta para enriquecerse, hermano, son los ministros más arruinados que yo conozco. Los que han pretendido vivir aprovechándose de la fe, de la ignorancia y de la inocencia de aquellos creyentes que el Señor le envía, son las personas más arruinadas que conozco. No tienen para nada. La gran mayoría de ellos no están en el Evangelio hoy en día. No, están haciendo cualquier otra cosa. No que otra cosa sea indigno, no, pero no están siendo obreros del Señor. Porque el ministerio es un servicio. El ministro es un servidor. Y no hemos sido llamados para aprovecharnos de las debilidades, de la ignorancia o de la fe de un hijo de Dios, de una hija de Dios. El que se meta con uno de ustedes, el que se meta con uno de nosotros, problemas tiene con Dios. ¿Está entendiendo eso? Entonces, déjeme mostrarle esto, déjeme aclararle esto. Cualquiera de nosotros que se determine, bueno, yo ya me decidí, cualquiera de ustedes que se determine a ser un obrero del Señor, lo primero que tiene que hacer es prepararse. Ser muy consciente de que en su alma no tiene codicias, anhelos, prototipos, deseos. Que es una persona de alma sana, capacitado para perdonar, que ha determinado siempre hacer el bien y que no lo mueve nada ni nadie a engañar. No, ni el dinero ni nada lo mueve a hacerle mal a alguien. Cuando usted mire que su carácter básicamente está así, de esa manera, manifestando el amor, ese es el carácter de Cristo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, entonces diga, Dios me va a prosperar donde sea que vaya. Al pueblo más pequeño que me envíen, Dios me va a prosperar. Y yo le puedo poner ejemplos, los que usted quiera, hermano. Sí, yo le puedo poner ejemplos de pastores que en una capital nunca tuvieron más de 20, 25 personas, eso no les dio ni para el arriendo y tuvieron que cerrar. Pero conozco personas
en corregimientos, en veredas, donde el caserío no tiene más de 25, 30 casas. Conozco congregaciones en esos corregimientos y en esas veredas con congregaciones de 500, 600, 700 personas. ¿De dónde salen? ¿De dónde las trae Dios? No lo sé. Pero usted el día domingo ve, hermano, por esas montañas la filita de hermanos que van llegando, unos a caballo, otros en carro, otros a pie. Porque si usted es un obrero que Dios aprueba, ¿qué? Porque si usted es un obrero que Dios aprueba, entonces le va a ir bien. Entonces esa remuneración, escúcheme, ese pago de Dios va a ser sobreabundante. Ese pago de Dios va a ser, hermano, fructífero. Pero es por eso, hermano, un obrero, le repito lo de Caín y Abel. Si al Señor no le agrada mi corazón, nada de lo que yo haga le agrada. Si se agrada de ti, todo lo que tú hagas, a Él le agrada y te lo va a respaldar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y eso es con lo que vamos a empezar la semana que viene, estudiando a partir de este versículo. Léanlo conmigo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Le doy un adelanto o lo dejamos así? Oiga, póngale cuidado. Es que Dios, que lo sabe todo, se da cuenta que algunas personas, muy pocas, de pronto yo no conozco a nadie así, algunas personas llamándose ministros, llamándose pastores, empezaron a manipular la palabra y pusieron a decir la Biblia cosas muy convenientes para beneficiarse ellos como personas, para sacar provecho de la iglesia. Con dolor le digo, conozco, no aquí, en el valle. En el llano conocí personas muy lastimadas que me decían, pastor, mi pastor me pidió prestada la tarjeta de crédito, la copó totalmente, ni siquiera me devolvió el cartón y hasta el día de hoy estoy pagando lo que él se gastó. Y no fue una sola persona, fueron varias. Y son personas que tal vez nunca aprendieron que el llamado de Dios no era para aprovecharse de los demás, sino para servirles. Por eso aquella persona que dice, incluyendo los pastores que se han suicidado, respeto mucho el hecho que ellos hayan llegado a ese punto, pero a mí la Biblia me dice que es imposible que alguien que entienda, que conozca un poquito a Dios, es imposible que piense en quitarse la vida. Porque la persona que conoce a Dios conoce con todo lo que lo dotó para realizar el trabajo de ser un obrero. No es una persona común y corriente. El obrero no es una persona que dependa de que usted me sonría o no. El obrero no depende de que alguien me pregunte, ¿cómo está, pastor? ¿Está bien? El obrero no está nunca resentido porque nadie me pregunta cómo me ha ido. Nadie me pregunta si estoy enfermo o sano. No, hermano, él no se preocupa de eso. Él se preocupa de estar lleno de Dios para darle a los demás. Entonces, imagínese el que dice, me tuve que suicidar porque la gente no me recompensaba, no me pagó bien, la gente no se preocupaba de mí, todo el mundo me pedía que lo ayudara, pero nadie me ayudaba a mí, porque es que, y entonces, ¿sabe qué? Decepcionado, por eso tomo la decisión de quitarme la vida. Él no entendió, él nunca se dio cuenta que usted y yo somos más que vencedores en Cristo. La palabra vencedores, más que vencedores, significa invencibles. Usted y el Espíritu Santo son invencibles. El diablo no lo puede vencer. Una opresión no lo puede vencer. Una depresión no lo puede vencer. Una tristeza no lo puede vencer. Una tentación no lo puede vencer. El resto es no conocer al Señor. El resto es vivir una vida cristiana como una religión más, con ritos y mirando a ver cómo se aprovecha el uno del otro. No, hermano. Entonces, a partir de este versículo, vamos a empezar a hablar de los obreros de la última hora.